Hola amantes del cine, sean bienvenidos a Cine en Casa. En este video les traemos las 10 mejores películas de Jack Nicholson. ¡Comencemos! Maestro de dramas, comedias y películas de terror. Repasamos la excelente filmografía de Jack Nicholson para destacar sus mejores papeles y una cinta que supera a todas las demás. El séptimo arte tiene una serie de figuras consagradas en su exclusivo firmamento. Jack Nicholson puede jurar sin temor a equivocarse que él está en ese selecto grupo. El actor retirado tiene una de las filmografías más envidiables de la industria y ha colaborado con directores de la talla de Stanley Kubrick, Martin Scorsese o Roman Polanski. Conocido mundialmente por esa faceta de hacer de loco que tiene el actor, Jack Nicholson ha llevado el papel de desquiciado a niveles únicos a través de su extraordinario trabajo. Ahora o nunca. Iniciamos el repaso a las mejores películas de Jack Nicholson en 2007, donde encontramos uno de sus últimos papeles en la gran pantalla, llamado Ahora o nunca. La comedia dramática le vio unir fuerzas con otro titán del séptimo arte, Morgan Freeman, para apelar a los sentimientos del gran público. Rob Reiner dirigió este film sobre dos enfermos terminales que provienen de mundos muy diferentes. Un millonario cínico y un mecánico humilde con una perspectiva filosófica sobre sus últimos compases en el mundo terrenal. Juntos emprenderán un viaje para hacer todo lo que desean haber hecho en la vida, antes de que sea demasiado tarde y la parca los visite. La fuerza del cariño. En 1983, Jack Nicholson tuvo un papel secundario pero relevante en la película dirigida por James L. Brooks, La fuerza del cariño. La cinta sigue la relación entre una madre y una hija que, pese a estar unidas, tienen perspectivas muy dispares de la vida. El actor interpreta a Garrett Bridlow, un antiguo astronauta que inicia una relación con la madre, Aurora, interpretada por Shirley MacLaine, un papel que le valdría su segundo Oscar. El reportero. Retrocederemos un poco más hasta 1975, cuando el director italiano Michelangelo Antonioni estrenó su película llamada El reportero. Jack Nicholson interpreta a David Locke, un periodista decepcionado con el mundo que iniciará una arriesgada investigación sobre las conspiraciones políticas para implementar dictaduras en África. Maria Schneider, Jenny Runacki, Ambroise Bria y Steven Birkoff, entre otros, acompañaron a Nicholson en el reparto de la película. Un tráiler periodístico con intrigas políticas de alto perfil que acompañó la carrera de Nicholson en un año muy grande para el actor, ya que ese año tendría una película que veremos más adelante, mucho más arriba en nuestro listado. El último deber. Otro film donde los puntos de vista de la vida forman parte de la relación entre sus protagonistas. El último deber, basada en la novela de Daryl Ponickson, esta película de 1973, coprotagonizada por Jack Nicholson, ve a un marinero siendo escoltado a una prisión donde cumplirá 8 años por una falta. En el trayecto, él y los dos oficiales de la Marina que lo acompañan tendrán ocasión de compartir experiencias que les harán replantearse la vida. Batman. Es difícil no rememorar el sublime Joker que Jack Nicholson filmó en 1989 en Batman, la película de Tim Burton. El personaje de DC dio el salto de los cómics a la gran pantalla para quedar inmortalizado por el actor de Nueva Jersey. El Joker de Nicholson sigue siendo considerado por muchos fans de DC Comics como la mejor versión cinematográfica del villano de Batman. Irónicamente, otros dos actores han recibido el Oscar por interpretar al Joker, pero a él ni lo nominaron. Mejor Imposible. Otra comedia romántica sensacional que nos dejó Jack Nicholson en los 90 fue Mejor Imposible. El actor dio vida a Melvin Udall, un escritor huraño y con trastorno obsesivo-compulsivo que trata a todo el mundo como si fuese un felpudo. El amor, las circunstancias y un perro feo harán que Melvin se esfuerce cada vez más por ser mejor persona, antes de terminar solo durante el resto de su vida. El último de los Oscar de Nicholson se lo dio esta película. Si te está gustando el video, por favor no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Algunos hombres buenos. Otro papel icónico en la carrera de Jack Nicholson lo encontramos en 1992, cuando se metió en la piel del coronel Nathan Earl Jessup en Algunos hombres buenos.
La faceta de villano de Nicholson es innegable, y el actor lo volvió a demostrar con la fantástica interpretación de este férreo oficial que por lealtad a su país llegaría a extremos inconcebibles. El memorable intercambio de acusaciones en el estrado contra el teniente Daniel Kaluuya, interpretado por Tom Cruise, sobre si ordenó el código rojo, se ha convertido en una de las escenas más memorables y parodiadas del cine. Algunos hombres buenos es una de las mejores películas de Jack Nicholson, pero ojo al papel de Tom Cruise y Demi Moore. Chinatown, una de las mejores películas de Roman Polanski, es también parte del top 10 de Jack Nicholson, llamada Chinatown. El cine negro, en mayúsculas, se hace fuerte en esta estupenda interpretación del detective especializado en divorcios, J.J. Giles. Lo que parecía un caso de engaño conyugal termina convirtiéndose en algo mucho más grave y de un alcance tremendamente mayor. El Resplandor. La obra maestra de Stanley Kubrick, basada en la novela de Stephen King, no podía faltar en nuestro listado de mejores películas de Jack Nicholson. Su interpretación de Jack Torrance en El Resplandor lleva la psicosis a nuevas cotas, algo a lo que contribuyeron en gran medida los alaridos de la sufrida Shelley Duvall. Una familia de guardeses acuden a un lujoso hotel para cuidar de las instalaciones durante el invierno. Además de alojamiento y comida, Jack tendrá ocasión de terminar su novela. Pero algo empieza a influir en el padre durante el encierro forzoso en el Hotel Overlook, algo que lo impulsa a cometer ciertas locuras. Infiltrados. Jack Nicholson se convirtió en un poderoso jefazo de la mafia irlandesa de Boston en la aclamada película Infiltrados, de Martin Scorsese. Para evitar que la policía le tome ventaja, Frank Costello mete un topo en el cuerpo para que ascienda desde abajo. Lo que no se esperaba Frank es que la policía hubiese tramado la misma jugada e insertado un topo en su propia organización. Alguien voló sobre el nido del cuco. Si Jack Nicholson tiene fama de loco es por un buen motivo. Alguien voló sobre el nido del cuco lo consagró definitivamente en el firmamento de Hollywood. El papel del actor encarnando al inconformista Randle McMurphy, la chinita en el zapato de la implacable enfermera Ratched, le valió su primer Oscar. Una película soberbia, imprescindible para hablar de cine y para entender la inmejorable trayectoria de Jack Nicholson a lo largo de los años. ¿Tú qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Por favor, haznoslo saber en la caja de comentarios. Estaremos realmente felices de leerlo. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!